Hola, Marian. 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 ¿Estás conectando con el... Uy. Oye, Rey, ¿podemos seguir con todo esto mañana? Lo sé, pero es que quería salir antes. No se lo digas. A ver. Hola. ¿Me oyes? Hola, Monse. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Muy bien. Ay, Dios mío, pues ya llegó el día, por fin. Al fin, al fin. A ver, estoy con la niña que me preocupa un poco, pero bueno. Sí, oye, muchísimas gracias, Monse. Oye, ¿qué te iba a decir? Se está grabando ahora, pero ¿se puede volver a parar? ¿Se puede parar y luego volver desde el primer momento a las 6 de la tarde o es todo seguido para luego seleccionar? Sí, puedo pausarlo. Al COVID-19. Primero, instalación de la sesión. Presidirá este acto solemne el señor almirante Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional del Ecuador. Actuará como secretario de actas y maestro de ceremonias, quien habla, coronel en servicio pasivo Gerardo Nicolás Pazmiño Gómez, del Ejército Ecuatoriano. Y como moderador del debate académico ha sido invitado el señor general de división del Ejército de Tierra en retiro, don Benito Raggio Cachinero. A continuación se instala la sesión con el permiso de los aquí presentes y con la venia de las siguientes autoridades e invitados especiales. Señor almirante Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional del Ecuador. Señor contraalmirante Darwin Jarrín Cisneros, viceministro de Defensa Nacional. Señor coronel Luis Patricio Ramírez González, viceministro de Gobierno. Señor general del aire Miguel Ángel Villarroya Vilalta, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa de España y actual asesor para asuntos de seguridad hemisférica en la Embajada de España en la OEA. Señor almirante general Fernando García Sánchez, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa de España. Señor general de Ejército Paco Moncayo Gallegos, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor general del aire Leonardo Chávez Rodríguez, vicerrector del Colegio Interamericano de Defensa y delegado del señor mayor general James Taylor, director del mismo. Señor moderador, señores y señora panelistas de este gran debate, socios, colegas, simpatizantes y amigos de la ADECID de España, de la SOCID de Ecuador, distinguidos invitados especiales. Segundo, palabras de bienvenida. Invitamos al señor general de brigada Miguel Osvaldo Moreno Valverde, representante legal de la SOCID de Ecuador, para que haga uso de la palabra. Con la venia del señor almirante Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional del Ecuador, y con la anuencia de la sociedad académica aquí presentes, hago pública mi alocución en representación de la Asociación de Ex Asesores y Egresados del Colegio Interamericano de Defensa, capítulo Ecuador, y empiezo saludando y agradeciendo a todos ustedes, autoridades, invitados especiales y socios,
quienes con su presencia están dando realce a este evento que conmemora la firma de un ambicioso convenio académico, el mismo que tendrá como objeto la colaboración en la formación, investigación, intercambio de experiencias y todas las actividades relacionadas a difundir una cultura de paz, seguridad y defensa a través de los académicos asociados de nuestro país y del Reino de España. Paralelamente a este acto, las Fuerzas Armadas del Ecuador están conmemorando el aniversario 199 de la Batalla de Pichincha y Su Alteza el Rey Felipe VI de España, en visita oficial a nuestro país, es nuestro huésped de honor, razón para estar doblemente emocionados porque vemos fortalecer los lazos de hermandad hispanoamericana en todos los ámbitos. El Estatuto reformado de la SOCIDE Ecuador en vigencia y regentado por el Ministerio Público señala el alcance territorial de nuestras competencias asociativas y nos faculta extender nuestro ámbito de acción con todos los países del continente y o cualquier país que tenga vinculación educativa con el Colegio Interamericano de Defensa que mantiene su sede en Washington, D.C. Esta facultad legal nos ha facilitado ponernos en contacto con nuestros pares del Reino de España y juntos hemos convenido fomentar esta reciprocidad académica que estoy seguro alcanzará en un corto tiempo el éxito deseado. Entre otros acuerdos, hemos creído conveniente crear una comisión mixta de coordinación, la misma que hará el seguimiento y evaluación de este convenio que podrá prorrogar su vigencia por 5 años más si las partes así lo expresaren. Tengo el privilegio de encontrarme con una brillante profesional como es la doctora Marián Caracuel Raya, presidenta de la ADECID de España, graduada de honor de la clase 47, a quien tuve el privilegio de asesorar y apoyar cuando cumplía mis funciones diplomáticas y militares allá por el año lectivo 2007-2008. Al haber transcurrido casi 14 años de haber sido el tutor de la exitosa tesis de Marián, intitulada Las concepciones de seguridad y defensa de la OEA, de la Junta Interamericana de Defensa a través de la OEA, la Unión Europea y la OTAN, perspectivas de cooperación triangular para el siglo XXI, el mundo académico ha debatido en torno a la seguridad internacional y sus efectos abordados han tenido forma multidimensional. Sobre la base de estas consideraciones, decía Marián, era muy importante iniciar o articular un nuevo marco de colaboración a nivel transregional y triangular en asuntos de interés común. Para ello se propuso analizar el marco jurídico conceptual de cada una de las organizaciones internacionales, se estudiaron sus efectos político-estratégicos a fin de identificar los riesgos y amenazas que estaban atentando a la seguridad de sus estados y se profundizó en las tipologías de las relaciones establecidas con otros estados y subregiones para contribuir a la paz y a la estabilidad hemisférica, intercontinental y mundial. Siendo de interés global el tratamiento en debate de defensa. Con esta muy corta intervención, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos privilegian con su asistencia, a la vez que son el testimonio de la firma de este grandioso convenio de cooperación, el mismo que será transmitido a la comunidad académica de Ecuador, América y España. Señoras y señores. Muchas gracias, mi general. Invitamos a la señora doctora Marián Caracuel Raya, representante legal de la ADECID, para que haga uso de la palabra. Buenas tardes desde España y buenos días, Ecuador. Ministro, autoridades, amigos, bienvenidos a este acto con motivo de la firma del convenio de colaboración entre la Asociación del Colegio Interamericano de Defensa, capítulo de Ecuador, y la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. Es una gran satisfacción celebrar este evento con todos ustedes por varias razones. Como egresada de la 47 promoción del Colegio Interamericano, la única e insustituible, unida bajo un lema: la armonía, la reciprocidad y la fraternidad. Como presidenta de ADECID, cuyo 10º aniversario celebramos este año, y como directora de Spanish Women in International Security, creada en su seno para fomentar la perspectiva de género en todas las iniciativas relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa. En nombre del equipo ADECID,
quiero agradecer a nuestros ponentes la amabilidad de compartir este encuentro académico intercontinental, que refleja una aspiración de mayor cooperación triangular, en este caso a nivel asociativo, entre personas e instituciones de ambos lados del Atlántico, como representa el Colegio Interamericano de Defensa de la Organización de Estados Americanos, donde España es país observador. Me gustaría hacer una mención especial al general de división don Benito Raggio Cachinero, quien fue asesor para asuntos de seguridad hemisférica en la Embajada de España en la OEA, al que queremos reconocer públicamente sus gestiones para lograr que la DECID fuera reconocida en el registro de organizaciones de la sociedad civil. Y también, por supuesto, al general doctor Miguel Moreno, presidente de la ASOCID Ecuador, por hacer las cosas tan fáciles para celebrar este encuentro al más alto nivel, contando con la participación del nuevo ministro de Defensa de Ecuador, el almirante don Fernando Donoso Morán, que ayer tomó posesión de su cargo y a quien le deseamos los mayores éxitos en esta importante responsabilidad. El acto de hoy simboliza mucho para nosotros. Constata que compartimos valores y objetivos comunes, pues estamos convencidos de que tejiendo lazos de amistad y cooperación podremos fomentar el intercambio de ideas, conocimientos y sobre todo experiencias entre civiles y militares. Al fin y al cabo, todos formamos parte de una comunidad occidental que se fundamenta en el respeto a los ideales democráticos y a los principios del Estado de Derecho. En virtud del convenio que hoy suscribimos, acompañaremos, en la medida de nuestras posibilidades, el desarrollo de las políticas públicas en nuestros países orientadas a la paz, la seguridad y la defensa. La jornada de hoy representa el inicio de un camino que deseamos recorrer con ustedes, debatiendo en esta ocasión sobre la seguridad y la defensa intercontinental frente al COVID-19. Como puso de relieve la pasada cumbre iberoamericana celebrada en Andorra, es fundamental trabajar de forma conjunta y coordinada para hacer frente a esta pandemia, haciendo prevalecer los principios del multilateralismo, la solidaridad y la equidad en nuestras relaciones y contando para ello con actores públicos, privados y de la sociedad civil. Sobre esta crisis, también la Unión Europea nos recordaba en sus conclusiones sobre la seguridad y defensa del pasado 10 de mayo el importante papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el COVID. En el caso particular de España, sin duda, nuestra historia y nuestra cultura están íntimamente ligadas a la comunidad iberoamericana de naciones, como recordamos también este año con la celebración del 500 aniversario de la primera circunnavegación a la Tierra por Magallanes y Elcano, inicio de la primera globalización. Ha llegado el momento de añadir un campo más a esa necesaria interacción entre nuestros pueblos y aprovechar la diversidad lingüística, social, política y cultural, incorporando el análisis de las cuestiones estratégicas que tanto nos interesan, en el marco de la seguridad nacional y en el importante papel también que juegan nuestras Fuerzas Armadas en nuestra sociedad, fuera y dentro de nuestras fronteras, como es el caso de España. Y aprovecho para anunciar que hoy mismo se ha aprobado el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional y que esta misma semana celebramos el Día de las Fuerzas Armadas en España. Así que muchas felicidades a esos hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que sé que nos están escuchando en esta videoconferencia. Como organizaciones de la sociedad civil tenemos un gran potencial para ir ampliando esta red que hoy comenzamos a tejer desde la corresponsabilidad académica y con un lema que compartimos con todos ustedes, nuestros amigos. Si quieres paz y seguridad, defiéndelas. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Tercero, presentación y firma del convenio, extracto. Convenio marco de cooperación académica entre la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa, ADECID, y la Asociación de Ex Asesores y Egresados del Colegio Interamericano de Defensa, Capítulo Ecuador, ASOCID Ecuador. Acuerdan, primero, establecer el marco general de colaboración entre ASOCID Ecuador y ADECID en los ámbitos de la formación, la investigación, el intercambio de experiencias
la difusión de la cultura de paz, seguridad y defensa y cualquier otra actividad en el ámbito de interés común de las partes que de mutuo acuerdo dispongan. Segundo, para el seguimiento del presente convenio marco de cooperación, se constituirá una comisión mixta de coordinación compuesta por una representación paritaria de cada una de las partes, designada al efecto por cada entidad. Dicha comisión se responsabilizará de la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del presente acuerdo. Tercero, el presente convenio tendrá una vigencia de 5 años a partir de la fecha de su firma, prorrogándose por periodos de igual duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con al menos 2 meses de antelación. De conformidad con lo que antecede, firman el presente acuerdo por duplicado y con un solo efecto en las ciudades de Quito y Madrid a los 25 días del mes de mayo de 2021. Por Asocid Ecuador, doctor Miguel Osvaldo Moreno Valverde, presidente. Por ADECID, doctora Marián Caracuel Raya, presidenta. Celebremos con un fuerte aplauso este gran logro institucional que beneficiará a la academia, a la sociedad en general y a los prósperos investigadores y estudiosos de la seguridad y defensa local, regional, hemisférica, intercontinental y mundial. Cuarto, mesa redonda. A continuación, les presento el currículum vitae del señor general moderador de la mesa redonda y de los ponentes invitados. Señor general de división del Ejército de Tierra en retiro, don Benito Raggio Cachinero. Asesor en asuntos de seguridad y defensa de la Embajada de España ante la OEA y la Junta Interamericana de Defensa. Director General de Política de Defensa en el Ministerio de Defensa. Representante del Comandante Supremo Aliado, SACEUR, ante el Comité Militar de la OTAN y jefe del Estado Mayor en el Mando Regional Pirenaico y en la Comandancia General de Melilla. Jefe de la Fuerza de Tarea Multinacional en la Operación Altea de la Unidad Europea en Bosnia-Herzegovina. Jefe del Contingente Internacional de Observadores Militares en Minugua, con Naciones Unidas en Guatemala, y jefe del Contingente Español de Observadores Militares en UNAVEM II, Naciones Unidas en Angola. En la actualidad, asesora a empresas de alta tecnología informática. Señor General del Ejército Paco Moncayo Gallegos. Ostentó el grado de General del Ejército, máxima jerarquía en el escalón militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Diputado Nacional 1998-2000. Ex alcalde metropolitano de Quito por 2 ocasiones, 2000, 2004 y 2004-2009. Asambleísta por la provincia de Pichincha, 2009-2013. Doctor en Ciencias Internacionales. Es uno de los precursores del denominado militarismo ilustrado. Doña Rosa María Balas Torres, licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura. Máster en Derecho de la Unión Europea, Universidad Carlos III. Especialista universitario en Comercio Exterior, Universidad Empresa UNED. Delegada Comercial de Extremadura en Bruselas. Asesora de Internacionalización de la Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura entre los años 2007-2011. Asesora en la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo en las comisiones de Mercado Interior. Ostenta la condecoración Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica
otorgada por el excelentísimo rey de España, Felipe VI. Señor Coronel Veterinario don Luis Enrique Martín Otero, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año de 1991. Diplomado en Microbiología, Higiene y Sanidad Ambiental por el Ministerio de Defensa en el año 2003. Máster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid y el CCDEN 2007-2008. Jefe de la sección de Toxicología Ambiental y Biológica del Departamento NBQ de la Fábrica Nacional de la Marañosa, Madrid, Ministerio de Defensa, desde 1996 a 2004. Ex jefe de los Servicios Veterinarios del Ejército del Aire. Fundador de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica para situaciones de crisis biológica a nivel nacional e internacional. Miembro de los grupos de expertos a nivel nacional sobre temas de bioterrorismo y armas de destrucción masiva veterinario militar por concurso oposición en el año 1977. Diplomado en Microbiología y Análisis Clínicos por el Ministerio de Defensa. Señor Brigadier del Aire Leonardo Chávez Rodríguez, graduado por la Academia de la Fuerza Aérea AFA en Brasil el 6 de diciembre de 1991. Ex jefe del Estado Mayor del ala número 1 en Brasilia. Ex comandante del ala número 9 en Belén de Pará. Ex vicepresidente de la Comisión de Aeropuertos de la Región Amazónica. Máster en Gestión Estratégica de Personal. Máster en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN, Lima, Perú, 2017. Actualmente cumple la función de vicedirector del Colegio Interamericano de Defensa. A fin de dar difusión a este evento, pueden utilizar la etiqueta numeral foro AASEGDEF en las redes sociales. Antes de ofrecer la palabra al señor general de división, don Benito Raggio, 4 comentarios sobre el evento. Primero, esta sesión solemne será grabada para su difusión posterior. Segundo, se silenciarán los micrófonos para evitar posibles interferencias de sonido. Tercero, podrán presentar sus preguntas a través del chat del Zoom para formularlas posteriormente a los ponentes. Cuarto, se realizará una fotografía al final de esta ceremonia para su difusión. Paso la palabra al señor general de división, don Benito Raggio Cachinero. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Agradezco la presentación de mis contertulios realizada por el señor secretario general, coronel Gerardo Pazmiño. Nos encontramos esta tarde o esta mañana ante un tema de enorme importancia. Más de 3,3 millones de personas han muerto de esta terrible pandemia. Más de 164 millones de personas se han visto afectadas. Es un tema de muchísima actualidad en todas las academias y centros militares. Y en este caso particular vamos a tener la magnífica oportunidad de tratar la pandemia desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la defensa intercontinental, desde diferentes áreas económicas, sanitarias y, en consecuencia, su impacto en las Américas y en la Unión Europea. El procedimiento de esta mesa redonda es muy exigente. Solamente permitiremos a los ponentes 10 minutos de exposición. Les ruego que hagan un esfuerzo en sujetarse a este tiempo. Y por último, invito al señor general de ejército, don Paco Moncayo Gallegos, para que tome la palabra. Mi general, tienes la palabra. Muchas gracias. Por favor, colocamos la presentación. Felicito la firma del convenio de asociación entre estas dos importantes instituciones
conformadas por los ex asesores y cursantes del Colegio Interamericano de Defensa y por los egresados en Seguridad y Defensa de España. Les auguro también los mejores éxitos en el logro de sus importantes objetivos. Constituye para mí un verdadero honor participar con tan distinguidos compañeros de este panel. Mi participación en este evento se orienta a una relación somera de la situación de la seguridad en el área latinoamericana afectada por el ataque inclemente de la pandemia del COVID-19. Siguiente. Siguiente lámina. En esta breve exposición, el concepto de seguridad se enmarca en los enfoques de seguridad humana de las Naciones Unidas y de seguridad multidimensional de la Organización de Estados Americanos. En resumen, una seguridad que promueve el desarrollo humano y realza los derechos humanos. Una condición o estado caracterizado por la libertad ante amenazas dominantes sobre los derechos de las personas, sobre su tranquilidad e incluso sobre sus vidas. Una seguridad que contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en los valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Una América Latina y quizás una humanidad libre del miedo, libre de la miseria, libre para vivir sus vidas con dignidad. Siguiente. La pandemia ocasiona mayores efectos negativos a las personas, instituciones, países y regiones más vulnerables. Llegó a América Latina en un momento crítico, con apenas un 0.4% de crecimiento anual entre el año 2014 y el 2019, que derivó en un fuerte retroceso socioeconómico acompañado de profundas crisis políticas como las que experimentaron Ecuador y Chile. La digitalización impuesta por la pandemia en las áreas de educación y trabajo afectaron con mayor fuerza a los más pobres. En el 2019, apenas un 38% del primer quintil tenía conexión a Internet. Las diferencias en la conectividad entre la zona urbana y la rural eran dramáticas. Apenas el 23% de los hogares del campo estaban conectados a Internet. Siguiente. Como consecuencia de esta situación, la región ha sido la más golpeada en el mundo en términos económicos por la pandemia. Del mismo modo, las previsiones sobre la recuperación son pesimistas. Se aprecia que un 61% del Producto Interno Bruto latinoamericano y el 47% del empleo formal son generados en sectores afectados de forma significativa por la pandemia. Como corolario, se ha producido una disminución de la tasa de crecimiento, menor inversión nacional y extranjera y un deterioro de las capacidades productivas y de capital humano. El Producto Interno Bruto regional ha caído a niveles del año 2010, caracterizando una nueva década perdida. La inversión real en 2020 presenta una caída del 20%, el consumo 9.5% y las exportaciones 11.5%.
Se calcula que cerrarán 2.650.528 microempresas. Esto es una tragedia. 98.708 empresas pequeñas. 5.943 empresas medianas y 406 empresas grandes, según datos de la CEPAL. El desempleo alcanzará a 44 millones de personas, es decir, 18 millones más que el 2019. La tasa de desocupación interanual representará un 13.5% de la población económicamente activa. Siguiente. En términos porcentuales, la pobreza en la región aumentará un 7% respecto de las que registró en 2019, y la pobreza extrema se incrementará en 4.4 puntos. La población latinoamericana en situación de pobreza volverá a los niveles del 2005. Hemos perdido tanto de lo que se logró ya mejorar, afectando a 231 millones de personas. La pobreza extrema alcanzará a 96 millones de personas, cifra similar a la de 1990. Como la pandemia ha afectado con mayor fuerza a los sectores medios y bajos, se ha producido una regresión distributiva con incrementos generales del coeficiente de Gini, que en los casos de Argentina, Ecuador y Perú superarán el 7%. Siguiente. He señalado solamente dos áreas en las que los efectos de la COVID van a ser mucho más graves. La crisis va a agravar la existente conflictividad social y política y pondrá en debate las actuales relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad. La pobreza, y especialmente la pobreza extrema, junto a la agudización de la brecha entre clases sociales, han sido históricamente las causas objetivas, las causas justas, que, de no ser atendidas, pueden ser canalizadas a favor de objetivos de grupos políticos radicales y organizaciones criminales. Un área muy sensible será la ciberseguridad. El 90% de los usuarios aumentaron el uso de dispositivos electrónicos. El 86% descargó nuevas herramientas virtuales de la red y un 66% continuó sus labores de manera remota. Según fuentes especializadas, durante el primer semestre del año 2020, los ataques con phishing y malware pasaron de menos de 5.000 a más de 200.000 por semana. La Interpol afirma que el COVID-19 se relacionó con el 36% y 59% del total mundial de estas agresiones, respectivamente. El incremento de la actividad online, sobre todo en los campos de educación, salud y comercio, la implementación del teletrabajo de manera masiva, su irrupción en la vida cotidiana y una situación social convulsionada serán escenarios propicios para el incremento de las amenazas cibernéticas. Conclusiones. Debido a la pandemia, las condiciones objetivas de inseguridad humana, desempleo, pobreza y discriminación se han intensificado con fuerza en la región. Estas son las realidades lacerantes que deben considerar los gobernantes para sus planes de desarrollo y seguridad, a fin de atenuar la violencia estructural que dispara las otras formas de violencia. Hay que recordar que es prioritario actuar sobre las causas para no tener que lamentar los defectos, y que la cooperación internacional es indispensable y oportuna si se enfoca hacia lo preventivo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi general.
La licenciada doña Rosa María Balas tiene la palabra. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, general. Muy buenas tardes a quienes nos siguen desde Europa y muy buenos días a todos nuestros ponentes e invitados que tenemos el placer de saludar en América Latina. Me gustaría también agradecer profundamente a mi querida amiga y compañera Marian Caroquel, con quien hemos tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones en Extremadura, con la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, que nos haya brindado este espacio para trasladar el granito de arena que desde el ámbito regional y local hacemos a esa contribución al desarrollo humano que tan extraordinariamente bien trasladaba el general Moncayo. Es difícil con los ponentes que hoy nos acompañan poder estar a este nivel y a esta altura, pero creo que el general Moncayo ha trasladado y ha hecho una fotografía estremecedora, pero muy realista, de cuál es la situación en el mundo y muy especialmente en América Latina, que como bien indicaba es el continente más afectado por la pandemia. Y para nosotros especialmente relevante contribuir a esa recuperación económica y social y también de vida de América Latina. Extremadura, para quienes no la conocen, es una región española en el sudoeste de España, europea, es una región transfronteriza con Portugal. Y puedo decirlo sin miedo que somos la región más americana de Europa, ¿no? Por los claros vínculos históricos que une a Extremadura con el continente americano y como fruto de esa relación histórica mantenemos una relación a día de hoy, ¿no? Una relación basada en los equilibrios. Creo que además con el general Moncayo voy a compartir esa visión desde el municipalismo y la importancia que tienen las entidades locales y territoriales. ¿Por qué las tenemos especialmente? Porque somos las administraciones que estamos más cerca de la ciudadanía. Somos las administraciones que estamos en la primera línea para defender los intereses de los ciudadanos, pero también para dar la respuesta. Y eso lo hemos visto en la gestión también de la pandemia y de una forma también evidentemente importante en España, un país que tiene una parte muy importante de sus competencias descentralizadas y hemos estado, por supuesto, en cooperación siempre con el Estado, atendiendo a la ciudadanía. Y en esas competencias que tenemos las comunidades autónomas, las regiones en España, tenemos también una que es la de la acción exterior, de cómo nos relacionamos con el resto de los países, nos relacionamos con el resto del mundo. En el caso concreto de Europa, y permítame que haga esta mención, somos miembros y existe un órgano consultivo en la Unión Europea que es el Comité Europeo de las Regiones. El Comité Europeo de las Regiones nos permite posicionar las prioridades de las regiones de todos los municipios de Europa cuando las instituciones europeas tienen que tomar las decisiones. Nos permite relacionarnos entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea, entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, pero también establecer relaciones con otros países que no son miembros de la Unión Europea. Y aquí es donde está ese valor que mencionaba anteriormente como administraciones cercanas a otros municipios y a otras regiones del mundo. Hay veces que las relaciones a nivel de estados son más difíciles, son escasas, en algunas ocasiones incluso inexistentes, pero la relación mucho más cercana, más personal a la que podemos llegar nosotros permite que esa cooperación se pueda desarrollar. Y pongo ejemplos, ¿no?, de situaciones que a lo mejor pueden ser un poquito más complicadas, como puede ser la relación Unión Europea y Turquía, pero sin embargo, como en el Comité de las Regiones, tenemos un grupo de trabajo de alcaldes, de alcaldesas, de presidentes y presidentas de regiones de España y de algunas de Europa y de Turquía, que seguimos colaborando, ¿no? Seguimos trabajando en proyectos concretos para seguir manteniendo la relación, para seguir generando ese vínculo, ¿no? Y generar sobre todo espacios en los que se puedan colaborar en el ámbito académico, cultural, económico, social. ¿Para qué? Para construir al final sociedades más justas. Y me gustaría detenerme brevemente en este aspecto, ¿no?, de las sociedades justas. Las sociedades justas son sociedades sin duda también más igualitarias, y cuanto más justas y más igualitarias, más seguridad hay, ¿no? Entender como decía, como sociedades más justas son en las que hay menos divergencia entre las personas,
en las que las personas pueden vivir la vida como ellos deseen, vivirla desde el respeto más absoluto a todos y cada uno de nosotros, en las que existe mayor equidad entre hombres y mujeres, en las que hay menos brecha salarial, en la que hay más respeto también a todas las formas y estilos de vida. Y en esa forma de entender también el concepto de seguridad que defendemos desde Extremadura juega un papel muy importante la cooperación internacional al desarrollo. La cooperación internacional al desarrollo entendida desde el principio de la reciprocidad, de aportar, como hacemos en Extremadura, en una forma además muy específica con América Latina, teniendo en cuenta los grandes retos que tenemos de los movimientos migratorios, teniendo en cuenta los grandes desafíos y las consecuencias que tiene el cambio climático y cómo tenemos que afrontarlo, y también teniendo en cuenta, como decía, ese elemento transversal que tiene que ser la igualdad de género. Pero también creemos desde el ámbito regional, desde el ámbito local, que tenemos que aportar en esta salida de la crisis desde el punto de vista educativo y formativo. Decía anteriormente el general cómo América Latina había sufrido la consecuencia, porque no todo el mundo, igual que ha sucedido también en España, tenía las mismas condiciones, pero en América Latina de una forma mucho más marcada. Nosotros tenemos una fundación que la profesora Marian conoce muy bien, que es la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Una fundación de reconocido prestigio que preside además Su Majestad el Rey y que tiene como una de sus grandes banderas la formación académica y crear espacios de reflexión, de estudio y de debate de gran calidad y de acceso gratuito. Y hemos conseguido reconvertir durante la pandemia toda nuestra formación física en una formación online, y eso nos ha permitido llegar de una forma clara a muchos estudiantes en Europa y a muchos estudiantes en América Latina con esa reconversión que hemos hecho, pudiéndoles facilitar esos espacios que con la pandemia se habían visto eliminados o a lo mejor accediendo a una formación que de otra forma no hubiera sido posible. Y por último, me gustaría también marcar como elemento que tenemos que posicionar y en el que Extremadura, desde luego, contribuye a través de sus distintas políticas a conseguir sociedades, como decía, más igualitarias. Es además una prioridad establecida en la Estrategia de Acción Exterior de España, presentada recientemente en el año 2021-2024, que aboga por ese enfoque de género en todos los ámbitos de la acción exterior, que apoya la diversidad y que enfoca también la cooperación al desarrollo, iniciativas que tengan especial impacto en mujeres y niñas, y en el posicionamiento y en la visibilidad de la labor de las mujeres también. En un ámbito que hemos trabajado la profesora Marian Corquel y nosotros desde la Fundación, en el papel de las mujeres en el ámbito de la seguridad y la defensa, y en el papel clave que las mujeres jugamos en el mantenimiento y en el trabajo que se hace para los procesos de paz. Estos elementos que seguramente posteriormente podamos desarrollarlos con más tiempo, se complementan también con una visión que hacemos desde Extremadura en la acción exterior, desde el ámbito económico, desde el ámbito institucional, desde las relaciones en el ámbito de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, de la transferencia de conocimiento con distintos países, como durante este año y medio lo hemos mantenido a través del ámbito virtual, pero que sin duda estamos deseando poder retomar todas esas relaciones comerciales, todo ese intercambio también de conocimiento que hacemos con América Latina desde una visión de beneficios mutuos, y vuelvo otra vez a la palabra que decía María en el inicio, de reciprocidad, de transmitir nosotros lo que sabemos y aprender todo lo que ustedes saben. Creo que con el papel de las regiones y de los municipios y de la acción exterior de Extremadura he intentado transmitir cómo contribuimos al valor tan importante, ¿no?, que tiene ese soft power, que tiene la diplomacia, que tienen las relaciones institucionales y las relaciones internacionales, y sobre todo saber y ofrecerles que estamos aquí a su disposición para contribuir en todo lo que estimen oportuno, y que para Extremadura es sin duda un gran placer tener siempre un espacio en todos los debates y lugares de reflexión que se hagan con América Latina. Muchísimas gracias, un verdadero honor. Muchas gracias, Rosa María. A continuación, el coronel veterinario don Luis Enrique Martín Otero tiene la palabra. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi general. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores del evento
y en especial a mi compañera y amiga Marian Caracuel, que es la que ha tomado contacto conmigo y me permite el estar hoy esta tarde con todos ustedes. Y para mí es una satisfacción el poder comentarles un poco lo que creemos desde el punto de vista sanitario, que como veterinario militar que soy, pues me toca hablar sobre el tema sanitario, pues creemos que son las causas de que se ha producido esta pandemia y las que nos pueden venir a continuación. Antes de nada, quería resaltar la labor que tienen nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han tenido y que están teniendo en el transcurso de esta pandemia tan dolorosa para todos, y que gracias a la labor que está desarrollando en España, pues están sacando de muchos casos negativos a la población. Como les decía, yo les voy a hablar desde el punto de vista sanitario. Nosotros, tanto América Latina como España, estamos geográficamente situados en zonas muy cálidas. ¿Y esto qué ocurre? Esto lo que permite es que este tipo de microorganismos, de virus, de bacterias, se potencian con el cambio climático. La humedad, la temperatura, mayor temperatura, hace que estos bichitos, para entendernos, se vayan modificando y nos vayan alterando. Si además tenemos la mala forma de vivir, desde el punto de vista que nos metemos en hábitats que no nos corresponden, porque las personas por naturaleza somos aventureros, tenemos ganas de colonizar, tenemos ganas de descubrir cosas. Entonces, la Tierra está muy bien distribuida, cada uno tiene sus hábitats correspondientes y los microorganismos viven en una zona que a ellos, si no se les molesta, no ocurre nada, igual que nosotros, pero en el momento que nosotros abordamos esos hábitats, conocemos la selva, conocemos ciertas cuevas, etcétera, nos estamos metiendo en sus hábitats, con lo cual ellos nos pueden afectar y nos pueden atacar. Ahí es el problema, una de las consecuencias que estamos teniendo. Por otro lado, también un problema grande hoy día es la globalización. La globalización y la migración no controlada. Estamos hoy moviéndonos por todo el mundo, pero en 24 o 48 horas estamos dando la vuelta al mundo y, evidentemente, hay países que tienen enfermedades endémicas que nosotros, aunque estemos vacunados, pues no estamos lo suficientemente protegidos como para librarnos de ellas. Y además, cuando viajamos a estos sitios, digámoslo así para nosotros, orientales o exóticos, pues nos gusta meternos en su forma de vida, en su alimentación, en su forma de vivir, y no nos damos cuenta que estamos en una situación, en un campo de minas, porque evidentemente el comportamiento y la cultura que tienen, por ejemplo, los países orientales, no es la occidental, y eso hay que respetarlo. Pero nosotros, si vamos a esos países, lo primero que nos metemos es en un mercado de abasto para, por curiosidad, ver lo que es, cómo están. Ahí nos encontramos animales vivos de todas las especies juntos, con lo cual la transmisión de enfermedades entre especies puede ocurrir y es muy peligrosa. También nos gusta probar la alimentación de esos países que comen animales exóticos. Bueno, pues todo eso es la curiosidad que a nosotros nos precipita. Independientemente, es importante, por lo menos para nosotros, Europa y en especial para España, las migraciones no controladas. Pero migraciones no solamente de personas, sino también de animales, puesto que al no tener un control sanitario adecuado en este tipo de control, pues se puede estar introduciendo enfermedades, desgraciadamente, de un sitio a otro. Estas personas que migran, por lo general, las condiciones sanitarias que llevan son muy precarias y eso implica que, bueno, estemos en un riesgo al estar en contacto con ellos si no hacemos un control sanitario perfecto. Otra cosa importante también que debemos resaltar es el cambio climático. El cambio climático es una realidad, como lo estamos viendo, y eso, como he dicho anteriormente, implica que estos microorganismos puedan afectarse. España, una de las cosas que tiene, que como tenemos buen clima, tenemos mucho turismo de todo tipo. Ese turismo que implica, pero un turismo que viene del otro lado del Atlántico o de Centro Europa, del norte de Europa, en fin, nos visitan de todo el mundo. Si no tenemos un control, pues también puede ocurrir que nos introduzcan cualquier tipo de enfermedades en España y en cualquier otro país que visitemos nosotros también. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante desde el punto de vista sanitario el control. Lo estamos viendo con la pandemia, desgraciadamente, que está ocurriendo. Esta pandemia, las consecuencias que tiene es que
todas estas características que hemos hablado, pues son características que propician el desarrollo de estas pandemias y, desgraciadamente, por el estado de vida que tenemos, vendrán más. Pero si hemos sido capaces y si somos capaces de darnos cuenta y de aprender la lección de cómo desarrollar o cómo enfrentarnos a este tipo de pandemias, habremos ganado mucho, cosa que yo dudo. También este tipo de pandemias pueden venir desde el punto de vista, hay dos conceptos, uno que es un concepto que puede ser origen natural, es decir, que haya un salto de especie, que es el problema que estamos teniendo a nivel mundial, que todavía no sabemos cuál es el origen de esta pandemia, porque si lo supiéramos tendríamos mucho ganado. Pero por hermetismos políticos y porque todavía no se sabe realmente, hay dos formas de que el origen haya surgido. Uno de carácter natural, como consecuencia a un salto zoonótico, de una especie animal, del murciélago que se cree, a una especie animal y del animal al hombre, cosa que normalmente la mayoría de las pandemias pueden ocurrir así, y suelen ocurrir así. Ocurrió en el 2002 con el SARS-CoV-1, en el 2012 con el MERS, que era otro coronavirus, pero que sabíamos que venía del dromedario que pasó al hombre. Pero esta de la COVID-19, todavía el SARS-CoV-2, no sabemos realmente cuál es el origen. Ha habido muchos detractores y políticamente los correctos hablaban de que era un salto natural, evidentemente, de una zoonosis. Pero han pasado 18 meses y todavía no hemos descubierto cuál ha sido el animal intermediario en el cual ha producido eso. Eso tiene un gran riesgo porque desconocemos el origen. Pero se abre otro camino que es bastante peligroso, pero hay que contemplarlo, cosa que en un principio no se contempló, que es el origen producido en un laboratorio. Hoy día se está trabajando para desarrollo, es decir, hay laboratorios especializados que estudian enfermedades muy peligrosas por si saltaran a los seres humanos el poder tener un desarrollo de vacunas. Bueno, pues se cree que posiblemente en el laboratorio de Wuhan ha podido ocurrir eso, que se estuviera trabajando con coronavirus, se hicieron ensayos para desarrollar lo que se llama ganancia de función. La ganancia de función es cuando se trabaja en un laboratorio para crear un patógeno más patógeno de lo que es y buscar una vacuna para contrarrestar su efecto. Eso ha podido escaparse de un laboratorio accidentalmente y propagarse esta situación. Y cada vez, por los estudios que tenemos y cada vez sabemos más la estructura del virus, pues esa hipótesis de que el origen pueda ser de un laboratorio cada vez es más creíble. Esto evidentemente es una teoría, una suposición, porque la ciencia lo importante que tiene es que hay que demostrarlo todo. Y hasta ahora, igual que digo que el origen natural no se ha demostrado, pues la parte del origen laboratorial, hay muchas características y muchos conocimientos que indican que va por ahí, pero todavía no se ha demostrado de forma clara. Para contrarrestar, si vemos todo este complejo de cosas que hemos hablado, esto nos indica que pasado mañana podemos tener otra pandemia y, de hecho, los científicos estamos comprobando y estamos viendo que es muy probable que pueda ocurrir otro tipo de este fenómeno y, sobre todo, las pandemias más peligrosas son las que se transmiten por el aire, de carácter aéreo, que son las que más fácil de contaminación son, y sobre todo por vías respiratorias. Para controlar todo este tipo, si hemos aprendido algo de las lecciones, sabremos que tenemos que tener instituciones internacionales, desde el punto de vista sanitario, que se comprometan con la realidad, es decir, a decir la verdad de lo que está ocurriendo, por un lado. Es muy importante la colaboración internacional, porque, como he dicho antes, nosotros, cuando veíamos que empezaba la pandemia en países orientales, pues en China decíamos que hasta que nos llegara a nosotros, que eso era una hipótesis y que prácticamente a lo mejor ni nos llegaba. Bueno, pues hemos visto que llega y llega a todo el mundo. Por lo tanto, la colaboración internacional de información veraz es muy importante. También otra cosa que a mí me preocupa es el tener un ámbito de desarrollo de respuesta sanitaria desde el punto de vista de fármacos y de vacunas. No solamente dedicarnos al desarrollo de vacunas, que hay que vacunar a toda la población por obligación casi, pero casi es mejor también, eso es importante, pero sacar fármacos específicos contra cualquier tipo de estas enfermedades, pero que se pueda utilizar solamente para las personas que están afectadas, no para la globalización de todo el mundo. Y ya por último,
es importante el apoyo sanitario a los países no desarrollados. ¿Por qué? Porque este tipo de pandemias, mientras no estemos todo el mundo vacunado, no se va a resolver. Por mucho que hable Estados Unidos, que en España hablemos de un 70% de inmunidad de rebaño de otros países, eso es una hipótesis. Mientras África, Asia y otros países no estén vacunados con un porcentaje muy alto, el virus puede estar mutando, saltando y constantemente nos va a tener totalmente cogidos. Por lo tanto, insisto, que el apoyo sanitario a países desarrollados creo que es fundamental. Yo con esto quiero simplemente ceñirme al tiempo que me han dado, es crear una situación no alarmista, sino realista y por lo menos ser conscientes de lo que tenemos, de lo que nos viene y ser capaces de aprender la lección que estamos llevando. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Por último, tendremos el placer de escuchar al brigadier del aire, don Leonardo Chávez Rodríguez. Adelante, brigadier. Agradezco inicialmente, a nombre del director del Colegio Interamericano de Defensa, Major General Taylor, la invitación y saludo al señor ministro Fernando Morán, empezando ahora mi presentación. Muy bien. Mi presentación va a enfocar en dos temas: la enseñanza, la experiencia del CID y el combate a la pandemia, y una parte operacional que dice respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas de Brasil frente al COVID-19. En cuanto al Colegio Interamericano de Defensa, esta es una foto muy común para los días actuales. Esta es una promoción, es una misma clase, pero utilizando dos aulas diferentes. Están utilizando sus máscaras y teniendo la clase respectiva. Los estudiantes en este escenario en dos ambientes diferentes y asistiendo a una misma clase. Así, me gustaría resaltar la experiencia del colegio en la preparación de este ambiente, porque simplemente con la pandemia la clase podría ser hasta mismo cancelada, anulada, pero no fue lo que ocurrió. Hubo una adaptación de aulas y auditorios para que la promoción pudiera frecuentar el colegio y con la separación debida, con la utilización de máscaras y también haciendo las clases virtuales cuando necesario, el colegio ha conseguido atingir su misión en cuanto a la enseñanza. Ha hecho naturalmente una inversión donde se ha adquirido bandas de Wi-Fi, micrófonos, pantallas y todo el aparato necesario. Fue realmente una gran inversión y por vuelta de $750,000 que nuestro director ha manejado y conseguido con las instituciones debidas, y la clase 60, que va a graduarse el 24 de junio, hubo con 52 estudiantes de 16 países. Y la clase 61 empieza sus clases en el mes de julio y la presentación de 62 estudiantes está previsto para inicio de julio. Y este fue un modelo que todos pueden observar en ambiente virtual. Entonces, en cuanto ocurrían en los años anteriores las visitas físicas a países y también en Estados Unidos, las conferencias y seminarios con invitados, con personas distinguidas para las clases, se dio en un ambiente virtual. Así como el colegio no ha parado sus actividades, ha conseguido hacer un evento para lanzar su renovación del edificio 60, que va a abrigar el futuro programa de doctorado, y creo que en 3 años va a poder empezar este programa de doctorado. Ha sido hecha una inversión muy grande por el colegio también,
para la recuperación de ese edificio, en orden de 13 millones de dólares. Entonces, es algo que es significativo para ampliar la educación. En cuanto también a visitas, tuvimos la oportunidad de recibir agregados y delegados de la OEA, de la Junta Interamericana de Defensa en este año tan difícil también. Y resalto, en materia de educación con España, el acuerdo de cooperación entre UNED, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y el CID, y también el convenio que ha sido celebrado entre la Junta Interamericana de Defensa y la Universidad Antônio de Nebrija, que va a proporcionar también un programa, cursos de maestría, tanto para la RID, la OEA y para el colegio. En cuanto a la cooperación con el Instituto Gutiérrez Mellado, tenemos hoy tres estudiantes de clases anteriores que van a ser admitidos en el doctorado. Y para que el colegio pudiera mantener una condición especial en medio a tantas dificultades, en medio a una situación totalmente difícil que está siendo todavía la pandemia, el director resalta que la activación de un team de acción de crisis en marzo de 2020 ha sido fundamental para obtener un éxito en este campo, porque con todas las acciones que le caben, como coordinar la prevención relacionadas al COVID, centralizar la diseminación de guías y directrices, supervisar el estatus de salud de los integrantes del colegio, sus familias también, controlar el número de casos y periodos de cuarentena de los integrantes del colegio, controlar el proceso de vacunación de los integrantes del colegio, conocer también las políticas de salud del gobierno, Fuerzas Armadas, organismos internacionales, así como orientar a equipos de desinfección y de recepción. Esto fue un esfuerzo diario, donde cada uno de nosotros tuvimos un acompañamiento casi personal, donde el nombre era la cosa más importante, con todos los días, con la toma de temperatura, para aquellos que estaban trabajando personalmente, y también acompañamiento para aquellos que estaban en ambiente virtual. Entonces, el esfuerzo de este equipo ha sido fundamental para que el colegio pudiera mantener sus actividades. Un cuadro muy interesante está ahí con el porcentaje de vacunación. Entonces, vemos que la clase 60 en amarillo tiene el porcentaje de 71% full vaccinated, así como el staff ha atingido más abajo el 90%, y el colegio en un total de 83%, lo que ultrapasa los 75%, que se trata como un porcentaje satisfactorio o de seguridad para que la gente pueda sentirse más confortable y confiante en la situación de la pandemia. Y enseguida voy a hablar un poco sobre la actuación de las Fuerzas Armadas de Brasil frente al COVID-19. La primera acción de Brasil frente al COVID fue repatriar, traer de vuelta brasileños que se encontraban en Wuhan, en China, que fue la primera ciudad donde se conoció la situación de la pandemia. Entonces, ha sido un esfuerzo muy grande, todo eso en 4 días, de 5 a 9 de febrero de 2020, en una operación que se llamó Regreso a la Patria Amada Brasil. Entonces, el gobierno accionó la Fuerza Aérea brasileña, y 34 brasileños y sus familias retornaron de Wuhan, na China, para Brasil, en 2 aviones,
modelo Embraer 190, com o que ha consumido 100 horas de vuelo. Claro que foi uma ação coordenada entre ministérios de defesa, saúde, relações exteriores, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aí se integra, né, nosso continente à Europa, pois foi fundamental, por exemplo, a agilidade para el sobrevuelo, para poder aterrar em Europa hasta chegar a China e também retornar. Destaco também a experiência de Brasil com suas forças em dividir seu território em 10 comandos conjuntos, o que facilitou bastante o enfrentamento à pandemia, este apoio das Forças Armadas. Hubo a criação de um centro de operações em conjuntas em el Ministério de la Defensa e também hubo a concentração da parte aérea em el Comando de Operações Aeroespaciais, que está permanentemente ativado. Face ao território como todo, por suas dimensões, ha sido importante hecho para enfrentar a pandemia. Aqui algumas fotografias de esta atuação, buque, por exemplo, que ha embarcado alimentos para distribuir em la Amazônia. Aqui estão equipe de desinfecção em sítios públicos, donação de sangue para manter os estoques em condições em várias cidades por todo o país. Aqui outro exemplo, destaco aqui equipo de pessoas em avião da Força Aérea, avião de espanhol, Addis Casa, modelo 295, em operação em la Amazônia, assim como indígena sendo medicado por el enfermeiro, por el médico del Ejército, e em treinamento de equipe de desinfecção. Aqui também pouco mais da distribuição de alimentos, transporte de cilindros de oxígeno e distribuição de alimentos, vacunação à população. E assim, de maneira bem resumida, sobre as fotografias anteriores, todos estes dados, não, para conhecimento general, são várias ações que foram implementadas: transporte de mais de 20 toneladas de carga, cilindros de oxígeno, apoio a mais de 200.000 doses de vacunação à população indígena em áreas de difícil acesso, campanhas educativas e de prevenção, donação de itens de higiene, distribuição, produção de máscaras e protetores faciais, e também a Força Aérea ha volado mais de 5.000 horas em apoio ao combate à pandemia desde março de 2020. Como conclusão, me gostaria de dizer que o enfrentamento à pandemia generou, de verdade, novas maneiras de actuar, seja em área operacional, seja em la enseñanza. E elemento clave para tudo isso é o liderazgo, que o liderazgo é que vai a remitir, vai coordenar, vai levar aquilo que devemos lograr. Muchas gracias, brigadier. Muchas gracias. Me toca ahora cerrar el turno de presentaciones con unas breves conclusiones. Además de lo que ha expuesto el general Paco Moncayo como conclusiones, a mí me ha gustado mucho su visión de seguridad en el área latinoamericana. Me ha gustado mucho también la visión multinacional americana y el conocimiento preciso con datos exactos de cuál es la situación, y también la preocupación que debe ser tenida siempre en cuenta por los más desfavorecidos. Doña Rosa María nos ha hablado de Extremadura como una región europea, transatlántica, americana.
nos ha hablado también la importancia de las autoridades regionales y municipales, que están por debajo de las autoridades estatales, pero al estar más cercana a los ciudadanos, son más capaces de encontrar nichos de cooperación con otros países en una serie de áreas en las cuales la cooperación internacional estatal pues pasa por encima de ella. Es ferviente partidaria, naturalmente, de la cooperación internacional al desarrollo y ella la ve como un intercambio mutuo de conocimientos y de experiencias que benefician a unos y a otros. Y nos ha hablado de la cooperación internacional también como clave para la recuperación global total en esta epidemia de COVID. Nuestro coronel veterinario Luis Enrique Martín Otero nos ha hablado de las causas de la pandemia de la COVID y dice él de las futuras pandemias, y nos ha hablado de la globalización, del cambio climático, de las migraciones y del bioterrorismo. Y la forma de prevenir y controlar estas amenazas biológicas, en su opinión, es la colaboración internacional, importantísimo, el control y verificación de las tecnologías de carácter dual, una estrategia bien definida de fármacos y vacunas para dar una respuesta correcta a estas amenazas y ayudar y colaborar más activamente con otros países en el control de enfermedades infectocontagiosas. Y repitiendo lo que nos ha contado el brigadier don Leonardo Chávez, la importancia de la pandemia, y hay que verla como nuevas maneras de actuar tanto en el ámbito operacional como en el ámbito de la enseñanza. Yo lo veo, brigadier, como una nueva especialidad de estudio tanto civil como militar, además de las operaciones paracaidistas, de las operaciones de embargo marítimo. En algún momento habrá que estudiar con muchísimo detalle las operaciones de apoyo a las autoridades civiles en caso de pandemia y otras enfermedades. Y por último también tengo que resaltar la mención que ha hecho usted al liderazgo. Todas las personas que ocupan puestos de responsabilidad y que están en posesión de difundir y de comentar y de pasar sus comentarios y sus conocimientos a los otros, tienen una obligación en estos tiempos tan difíciles de ejercer el liderazgo. No tengo nada más que añadir. Solamente darle las gracias por escucharme y por permitirme participar y pasar a la fase de preguntas y respuestas que dirigirán el general Miguel Moreno y la licenciada o la doctora Marián Caracuel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pues, si les parece, podríamos formular las preguntas que se han realizado en el chat. 15 minutos. ¿Se me oye, verdad? Sí, se te escucha, Mariana. Sigue, por favor. Pues las preguntas han sido formuladas por el doctor David Hernández Martínez, que es miembro además de nuestra junta directiva, y por el coronel Gustavo Lalama, por el general Roque Moreira y por Jorge Ortiz. Y la primera pregunta que formula el doctor David Hernández es en relación a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, que como ha comentado el general Leonardo Paco Moncayo también, pues producen un incremento de variables como la pobreza, la desigualdad. Y su pregunta es ¿qué tipo de estrategias se están implementando a nivel nacional para salir de la crisis? Quizás está interesado en el caso concreto de Ecuador. Si pudieran comentar algo en relación a este aspecto, por favor. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, hablar de Latinoamérica es hablar de una área muy compleja, muy distinta, muy diferente, que tiene problemas comunes, que busca soluciones comunes, pero que generalmente, y hoy esto nos ha demostrado la pandemia, el último refugio de los seres humanos vuelve a ser el Estado. Nos hemos llenado la boca de globalización, en fin,
habíamos dicho que ya el Estado pasaba a un segundo plano, que las ONGs, en el momento crucial de dolor de la gente, vuelve a ser el Estado, ese refugio en el que el ser humano puede encontrar el consuelo, el alivio, y claro, depende de la capacidad que tenga cada Estado, cómo puede atender a sus ciudadanos. En el caso del Ecuador, hemos sufrido los problemas de una manera muy cruel y muy cruda también, porque no estábamos preparados para lo que ha sucedido. Por otra parte, hay que decirlo, ha habido un egoísmo global impresionante. Se ha vuelto tan difícil poder conseguir vacunas de nuestros países, pagando, no pidiendo que nos den de regalo, mientras que ha habido países que tienen una enorme fama y prestigio de solidaridad que se han estoqueado con hasta 10 veces sus reales necesidades. Hoy estamos con cambio de gobierno. Las expresiones del nuevo presidente, el presidente Guillermo Lasso, son muy claras. Va a ser prioridad para el gobierno enfrentar no solamente la vacunación, sino enfrentar las consecuencias dramáticas que estamos sufriendo en el aspecto social. No vean muy lejos, sino vean lo que ha pasado en Chile, en Ecuador, en Colombia. Esas son realidades concretas, objetivas, de inconformidad de las personas que, por supuesto, pueden ser explotadas desde ángulos de interés de la radicalidad política o del crimen organizado. En el Ecuador estamos en una situación de expectativa por lo que va a comenzar, y qué bueno lo que hemos oído del Brasil, porque el ministro de Defensa nuestro que nos ha acompañado tiene ya una idea también de lo que se puede hacer con las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis como esta. Muchísimas gracias, general, por esa franqueza, además. Tenemos una pregunta también para el coronel Gustavo Lalama, dirigida también a usted y bueno, para cualquier otro participante que así lo desee hacer, y es en relación al papel que deben asumir, en su opinión, o cuáles serán los nuevos roles que deberán asumir las fuerzas de seguridad de los estados para hacer frente a estas amenazas. Me ha llamado la atención el papel de fuerzas de seguridad, ¿no? Porque hay otra pregunta del señor Jorge Ortiz que habla precisamente ya además de las tareas constitucionales, cuáles deben ser las misiones adicionales de las Fuerzas Armadas en la etapa post-COVID, porque en España, como se ha puesto de manifiesto en la presentación, distinguimos entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, y por otra parte, por supuesto, las Fuerzas Armadas, ambas instrumentos del Estado para hacer frente a esta crisis también. En cualquier caso, dejo abiertas las preguntas para quienes deseen así responderlas, si les parece. General. Si alguno de los compañeros desea dar respuesta a esta pregunta. Quizás también el general brasileño Leonardo Chávez, si quiere comentar la etapa post-COVID. Claro, sin duda, las fuerzas en todos los países tienen un elemento que es muy interesante, que están por todo el país. Entonces, eso facilita bastante a esta actuación. Y cuando tenemos, por ejemplo, este ejemplo de Brasil, de la concentración, ¿no? en el comando, en el centro de operaciones conjuntas en la capital, el planeamiento se quedó centralizado y la ejecución descentralizada. Entonces, en todos los sitios, en los sitios más lejanos de la capital, en la Amazonía principalmente, tuvimos una interoperabilidad entre las fuerzas. Y eso ha facilitado muchísimo el enfrentamiento, este apoyo al enfrentamiento a la pandemia. Y son lecciones aprendidas que se puede mantener o se recrear en el tiempo que sea necesario. Entonces, esta expertise para esta situación que creo es grave,
puede ser accionada nuevamente en otros temas, en otras situaciones de riesgo. Es esta mi visión. Gracias. Yo quería hacer resaltar, como he dicho al comienzo de mi intervención, en España, la labor de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, hubo dos operaciones, una operación llamada Balmis, en la cual se dedicó las Fuerzas Armadas a hacer una descontaminación, un control, sobre todo en zonas en las cuales estaban bastante no ocupadas, como eran las residencias de mayores, por ejemplo, que era muy importante, que era el foco principal en España, donde al comienzo de la pandemia ocurrían las mayores pérdidas humanas. Y también hubo otra operación que se llamaba Baluarte, que era el control a través de todos los casos positivos que estaban dando y que tenían que estar totalmente en sus casas, haciendo llamadas para ver si realmente cumplían o no esa labor. Por lo tanto, la función de las Fuerzas Armadas, aparte de la realización de la logística, puesto que, como decía el general, el ejército normalmente es el que tiene mayor respuesta logística para moverse tanto por vía aérea, terrestre y marítima, y puede hacer llegar las necesidades tanto de alimentación como de sanitarias, de vacunas, etcétera, a los sitios adecuados. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen un papel muy importante, fundamentalmente en el orden y la seguridad, puesto que puede haber algún percance de manifestaciones o cualquier tipo de altercados, y la labor de ellos, por supuesto, es muy importante. Por lo tanto, la combinación y la coordinación de ambas instituciones creo que es muy importante. Por lo menos en España así ha sido. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más y otra que formulará don Miguel Moreno, nuestro general, también al final, ya para clausurar, para no terminar a la hora prevista. Y que se la podríamos formular en esta ocasión por parte del general Roque Moreira a Rosa Balas, en el sentido del papel que está jugando la Unión Europea. Él se interesa por estas políticas o regulaciones que ha podido emitir la Unión Europea para evitar los contagios COVID, tanto a nivel interno como externo. ¿Nos podrías hablar, Rosa, un poco del papel que, en tu opinión, está jugando la Unión Europea en este sentido? Muchas gracias, Marian. Creo que es una pregunta además muy oportuna. Sin duda ha sido un papel esencial el que ha jugado las instituciones europeas, el que ha jugado la Unión Europea. Desde el primer momento de la pandemia, tanto en las medidas de paquete económico, como muchos de ustedes conocerán, con los casi 1,8 billones de euros que la Unión Europea, ¿no?, aprobó en julio del año pasado para ese plan de recuperación europea, como medidas adicionales al margen de este paquete que han permitido desde la compra conjunta de material médico, un elemento esencial que ha puesto también en valor la necesidad de coordinar políticas en la compra de las vacunas, que probablemente al inicio se han podido cometer algunos errores, pero que sin duda ha sido una decisión de éxito, que ha permitido que todos los países de la Unión Europea, en las mismas condiciones y en todos los territorios, todos los hombres y mujeres europeas tengan acceso a esas vacunas en el mismo tiempo y en el mismo modo. Y además también la Unión Europea ha sido y es el principal contribuyente a ese fondo mundial, ¿no?, al fondo COVAX que se ha creado. Pero además durante toda la pandemia se han puesto en marcha mecanismos que han demostrado el valor que tiene Europa, ¿no?, el valor de la solidaridad, el valor de la cooperación transfronteriza, de cómo entre Estados, España y Portugal se han tenido que ayudar, así se ha producido, cómo enfermos de Bélgica eran asistidos en Holanda, o a la inversa, cómo se mandaba material médico a un lado o a otro, cómo se han también flexibilizado ciertas normas europeas para que los fondos europeos que estaban destinados a unas partidas presupuestarias y aún no habían sido utilizados pudiesen ser reconducidos y ser utilizados para las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social. Esta medida, que va al margen de ese paquete, ¿no?, de 1,8 billones de euros, puede resultar compleja porque es muy técnica,
pero créanme que para los territorios, especialmente para las regiones que recibimos importantes fondos a través de estos instrumentos, ha sido realmente útil para poder contratar a más médicos, a más sanitarios, evidentemente para dotar de medicamentos, para la contratación también y la adaptación de los centros educativos, para la redactación digital de los centros educativos, para las ayudas y apoyo a las empresas, al sector de la hostelería y a todos los sectores que han sufrido la crisis. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que tristemente no todas las zonas del mundo tienen ese apoyo, como mencionaba anteriormente el general Moncayo. No todas las zonas del mundo tienen, ¿no?, ese poder económico o ese pulmón económico que tiene la Unión Europea para poder también pedir dinero en los mercados internacionales, como va a hacer para poder llegar a tener ese 1,8 millones de euros. Y América Latina no se encuentra en esa situación. Yo creo que aquí tenemos una responsabilidad, especialmente dos países en la Unión Europea, que es Portugal y España, por nuestro vínculo con América Latina, por lo que significa la comunidad iberoamericana, y tenemos que defender cómo América Latina tiene que tener acceso a esos instrumentos financieros. Nosotros tenemos una estrecha colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, con su secretaria general, con doña Rebeca Greenspan, y creo que se está convirtiendo en una extraordinaria voz y reivindicación de esto, ¿no?, de cómo Europa y de una parte importante de España y Portugal tenemos que posicionar este mensaje. Es cierto que sin duda creo que el sentimiento también hacia el proyecto europeo ha tenido una recuperación muy fuerte por cómo hemos sido conjuntamente capaces de gestionar la resolución de la crisis sanitaria en Europa, y hemos visto también como frente a una crisis económica del año 2009 que se gestionó con una visión económica diferente, se ha apostado por otra salida distinta en el año 2021. Pero como decía, esta situación no se da en todas las zonas del mundo, y aquí es donde la responsabilidad de Europa tiene que estar más presente que nunca. Muchas gracias. Muy interesante. Miguel. Miguel, ¿me oyes? ¿No se oye? Sí. Está silenciado, general. Te escucho, ¿aló? ¿Ya? Ya. Perfecto. Tenemos una pregunta al señor coronel Milton Benítez para el señor brigadier del aire Leonardo Chávez. ¿Cuáles fueron los principales beneficios de la activación de los comandos conjuntos para el enfrentamiento de la pandemia? Sí. Creo que ha congelado. Sí, Sí. se lo formulo yo porque Sí. me oyen a mí. No sé si me oyen. Sí. Voy a repetir la pregunta. Gracias. La pregunta para el brigadier del aire Leonardo Chávez, del coronel Milton Benítez. ¿Cuáles fueron los principales beneficios de la activación de los comandos conjuntos para el enfrentamiento de la pandemia en el COVID en Brasil? Por favor, señor brigadier del aire Leonardo Chávez. Muy bien. La creación de estos comandos conjuntos se han reunido el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en todo el país. Entonces, se consiguió aquilo que era necesario en términos de logística, de personal, de todo el aparato necesario para el apoyo a una región específica. Entonces, el Centro de Coordinación, que se quedaba en la capital Brasilia, reunía, conocía todas las demandas existentes, las necesidades existentes. Entonces, a partir de un planeamiento centralizado, se distribuía las necesidades y cómo actuar, lo que hacer en cada punto. Y es decir también que la movilidad de la Fuerza Aérea por todo el Brasil también llevaba a este apoyo necesario. Entonces, como cada región tenía sus propias dificultades, sus propios desafíos,
esta integração com o comando conjunto em cada parte ha facilitado muchísimo e ha sido também uma oportunidade para entrenar a interoperabilidade entre a Marina, Ejército e Força Aérea em uma situação de crise como esta. Muchas gracias, mi general. Con Gracias. esta contestación de mi brigadier del aire, Leonardo Chávez, damos por concluida la fase de preguntas y respuestas y paso, por favor, al señor secretario la palabra, señor coronel Gerardo Pazmiño. Muchas gracias, mi general. Quinto, palabras de clausura del evento a cargo del señor almirante Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional. Señores y señoras miembros de este panel, me he sentido muy halagado poder participar en un evento de tanta importancia, de tanta trascendencia y sobre todo en el que se han cursado ideas muy beneficiosas para la época que vivimos. Como ministro de Defensa Nacional del Ecuador, en funciones desde el día de ayer, en que hubo el cambio de gobierno en mi país, me permito felicitar a los organizadores de este evento por la realización del mismo, que ha contado con la participación de 2 asociaciones que integran el pensamiento político estratégico de la seguridad y defensa a nivel global. En este punto quisiera simplemente a manera de contribución indicarles que la decisión del nuevo presidente del Ecuador es la de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Esa es la promesa que el señor Guillermo Lasso Mendoza lo hizo y en la noche de ayer llegamos a la conclusión que únicamente con el apoyo irrestricto y total de Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, se puede lograr ese objetivo. Y eso es lo que vamos a hacer. Esa es la tarea que nos hemos impuesto y ese es el objetivo que vamos a alcanzar. Por mi parte, les deseo muchos éxitos a los directivos que han liderado este proyecto de colaboración intercontinental. Muchísimo gusto en conocer a la doctora Marian Caracuel y aquí con mi amigo el general Osvaldo Moreno, a quienes estoy extendiendo mi congratulación y al mismo tiempo a todos los miembros que integraron el panel por estar cumpliendo los objetivos y fines específicos que se han propuesto. Muy interesante la reunión. Me siento muy halagado de haber participado y les digo con toda sinceridad que he aprendido mucho. Saludo entonces a todos los presentes y doy formalmente por clausurada esta sesión. Damas y caballeros. Con el permiso de las autoridades e invitados aquí presentes, y siendo las 12 horas 30 minutos, hora de Ecuador, y 19 horas 30 minutos, hora de España, se da por finalizada la presente sesión solemne en la que se ha procedido a protocolizar y firmar el convenio académico entre la ASOCID Ecuador y la ADECID España, a la vez que se ha asistido a un debate de gran altura que enorgullece a la comunidad académica de los 2 continentes hermanos. Deseamos muchos años de vida académica interinstitucional y que sus objetivos propuestos estén al servicio de los grandes intereses de la paz local, regional, hemisférica y mundial. Les solicito un fuerte aplauso por este gran evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Tengan ustedes muy buenas tardes y muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias. Felicidades para todos. Igualmente. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. sesión. Chao, bendiciones. Gracias, mi almirante. Gracias a todos. Un abrazo. Y gracias. 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 Adiós. Estoy orgulloso aquí desde Los Ángeles.
Compartiremos el vídeo. Muchas gracias. Todo muy Buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones desde la República Dominicana. Muchísimas gracias. Qué ilusión. Gracias. Felicitaciones a los organizadores. Hasta pronto. Muy Muchas amables. gracias, mi general Manuel Delgado. Muy gentil. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, mi general Ramiro Ricaurte. Muy gentil por sus palabras. Felicitaciones, Miguel Moreno, por la organización. Muy buen nivel de los señores expositores. Y le deseamos muchos éxitos y que Dios lo bendiga y le dé sabiduría a mi general en sus nuevas funciones. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, mi estimado coronel Jorge Ortiz. Haremos lo posible para trabajar y conseguir pues, los objetivos que nos hemos propuesto. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por el apoyo. Mi general, un abrazo. Gracias, Monse, por el apoyo. Estupendo. General, un abrazo desde la República Dominicana. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias, mi contraalmirante Jaime Jaramillo de Colombia, muy gentil por asistir al evento. Mi general, muchas gracias. Honrado, complacido y mucho por aprender y esperando que podamos extender también ese convenio con Colombia, con ASOCIC Colombia, por favor. Con mucho gusto, mi almirante. Agradezco bastante a mi general Isidro López Aquino, muy amable por estar en esta reunión. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias. Siempre atento. A mi general Oscar Troya, muy amable. A Fabiolita Cubi, muy amable por asistir. Hola. Me he salido porque digo, muchísimas gracias, Miguel. Ha estado genial. Gracias a tu ministro, a ti. Ha sido súper fácil colaborar y dar las gracias a Monse. Sin ella no hubiera sido posible también celebrar este acto que ha funcionado a las mil maravillas, a pesar de que en un cierto momento se ha ido la voz, pero muy poquito, con lo cual ha sido una experiencia súper gratificante que esperamos repetir. Así que muchísimas gracias de nuevo a la SOCIC Ecuador, a todos nuestros socios que se unen desde Cartagena, desde Madrid, desde tantas provincias españolas, e incluso desde Estados Unidos, a nuestros distinguidos invitados, a mis compañeros del Ministerio de Defensa, que sé que algunos han podido participar también, asistir, y bueno, muy afectuosamente os deseo todo lo mejor en esta nueva era que esperemos que ya poco a poco digamos que será la post-COVID, ¿no? A ver si lo superamos esta pandemia. Muchísimas gracias, coronel Pazmiño, también por su excelente presentación y guión de la ceremonia. Y bueno, pues a vuestra disposición. Ya sabe que Miguel y yo pues estaremos encantados de seguir colaborando, llevando este proyecto adelante cada vez con más participantes, porque hay muchísimo potencial. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mariana. Esta es la primera de múltiples reuniones que tendremos para poder debatir este álgido tema de la seguridad y defensa. Les agradezco mucho a todos, un abrazo y hasta la próxima ocasión. Estamos a la orden por acá por Quito. Chao. Buenas tardes, mi general. Excelente tarde para todos. Felicitaciones de la Ecuador gracias. por la firma del convenio y organización de la mesa de redonda. Excelente participación de todos. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, mi general Oscar Troya, por sus palabras. Trinidad de Zaragoza, qué bien. Bueno, en Santander estoy. Santander, España. Qué ilusión. Mira,
Disculpadme un segundito, que tengo que atender una llamada, ¿vale? Muy bien. Sí. Sí. Ay, a qué... Monse, no sé si me escuchas, Monse. Sí, te escucho, Gonzalo, ¿qué tal? Nada, aprovecho aquí la oportunidad para saludaros. Espero, ¿qué tal estás tú? Muy bien. ¿Sí? Sí, con la tripa muy grande, pero bien. ¿Estás mirando la luna o no? ¿Estás mirando la luna o no? Sí, sí, me quedan 2 meses, así que bueno. Pues ya haz cuentas, con la luna. Sí. Bueno, pues nada, aprovecho nada para saludaros y nada, muy interesante, ha estado muy interesante la mesa. A ver si nos vemos pronto, ¿vale? Estás ahí en el cuartel general, ¿no? Te veo. Estás ahí trabajando. Pues muy bien, Gonzalo. Con mi planta. Ahí estás con tu planta y en el cuartel general. Genial. Pues nos vemos a la próxima. Un beso. Un beso. Bueno, pues chicas, os voy a dejar. Gracias, Teresa, por toda tu contribución también. Me están pidiendo ya la fotografía, así que bueno, pues lo que vamos a hacer es, pues al menos editar algunas ya por las redes sociales y sobre todo agradeceros. También veo que está el general Juan Antonio Castillo Masete, que representa a la Asociación Atlántica Española, y la verdad es que es un honor también ver que gente de otras y personalidades de otras asociaciones también que he visto que están asistidos, pues podamos unir esfuerzos también para llevar el debate más lejos, porque sin duda juntos avanzamos. Y María Ángeles Montero, nuestra socia, que acaba de publicar también en la Revista Española de Defensa, o sea que muy bien. Bueno, pues seguimos en contacto, ¿vale? Trinidad, desde Santander. Enhorabuena por el evento, ha sido interesantísimo, importante y es muy importante. Ya me estaban preguntando cuándo es la próxima. Firmantes. Y ya vi que Su Majestad el Rey había estado y que lo habías compartido, en fin, interesantísimo. Claro, claro. Bueno, pues y a la señora Fabiola Cubí, que veo que también ha estado y desde el primer momento, pues muchas gracias, y a Francisco Nava. Así que bueno, sí, damos por cerrada ya esta reunión. Y hasta la próxima, que esperemos que no pase un año, porque esta reunión estaba programada antes de que surgiera la pandemia. O sea, que fijaos lo que ha pasado. Pero bueno, la verdad es que no lo podríamos haber cerrado mejor con un nuevo ministro que se ha interesado desde el primer momento por esta iniciativa, teniendo en cuenta que ayer mismo asumió el cargo, que cuando me lo dijeron me quedé muy impresionada. Muchas gracias, chicas. Un beso. Cuidaos mucho. Enhorabuena a todos. Adiós. Hasta pronto. Adiós.